¿Quién cumple? No, feliz Navidad. So, nagsisimula na sila pero ang aga pa. 11 pa lang. Si no me vas a meter más tensión. Si no voy a enfermar como ayer. Son las 10. Kasyang-kasya si Nena din sa upuan. Wow, pinulungan na nga siya pa na mamahalo. No te voy a pegar. No te voy a pegar. Mírala, ese coco te va a comer. La fea. Guaca. Guaca. Guaca, tú también. ¿Cómo baila de Papa Noel? Navidad, Navidad, no es Navidad, esta la alegría y felicidad. Navidad, Navidad, no es Navidad, esta la alegría y felicidad. Yay! Navidad, no es Navidad, esta la alegría y felicidad. Galing ni Nena. Galing ah. Muy bien ah. Muy bien. Nena, déjame tu sueño. ¡Ay, tu coco ya viene! ¡El coco! Nena, ¿dónde está tu bolsa de clase? Ajá, vamos a ¿No hay? ¿No hay bolsa de clase? Enséñame aquí. Tapos sa akin ni Nena yung ano niya, bag niya. ¿Qué dentro? ¿Qué hay dentro? Enseñar. Quiero ver. Ay, wala na namang laman. No, ayo. Wow, ang ganda. Pang ano. Bigat kaya. Oh. Abre, porfa. Abre. No sabes. No saber. Abre así. Ah, así. Ganun pala daw ang pagbukas. Oh. No, ay. Ay, paluntang. May popcorn. Toma. Ay, yung pa ang popcorn. ¿Qué más? Toma. Salme na paluntang. Dami. Nana. ¿Qué tienes? Yo te creo. Dami. Te pego. Kung ano-anong kaanohan ni Nena. Nena, nobya na. Mira, te voy a pegar. Nena, no pegar. Nena, silencio. Baila. Solo bailar. Ay, ingay. Ay, no. Ay, kuku en mi bolsa. Pequeño kuku. Time check. 11 pa lang. 11 pa lang, pero sarang 8 PM na. Grabe ang init. Sobra. Tapos ang kulit pa ni Nena. Nagluluto pa kami. Kaya pa kasi ang nananito. Sa alko. Nananito. Entonces sobre la chiste. ¿Qué es este? ¿Serpiente? ¿Serpiente? ¿Esto? ¿Cómo canta? Sa alko. Comienza más. Tato. Mira ahí. Tato más. Alguna taza. A crecer en un sano y no quedarme como un enanito. Eso es para
No. Me va a escuchar bien. ¿Qué ponéis? Hacemos canto. Ella no así lo hace. No tiene que así lo que Ella no lo ve. Ella no lo ve. Nada. Luego jugar. Jugar. Ay, huevo, chaval. No, yo soy gran fe. No, tú no puedes ser mi gran pero. Espera. Esa cosa de... Yo vengo ahora mismo, me van a dar. No, hasta las 2. ¿A qué? Sí. Sí, ¿Es de 3 clases o solo 2? 3 clases. 2 clases. Ah, 2 clases. 3. Acá hay más, voy. Ah. Toma. Vamos Ajá. Tú no lo vas a pagar. Así le digo a mi otro móvil que yo te pago 60,000 en la policía para actuar móvil. Yun. Wala na palang binubuksan ko to. Hindi na siya bumubukas. Oh. Okay. Wala na, oh. 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 Come on. Oh. Come on. Ay, gano'n. Magpapatulong ako kay Lihiya ng sibuyas kasi dito ako magluluto ng spaghetti. Si Sandra, aros na lang lulutuin para mabilis. So, meron na kaming chicken. May mga fries na kami dyan. Fries. Ito yung niluto ko doon. Afritada. Oh. ¿Por qué veía como te había abierto el almacén? Arnold, yo no creo que tú veas espacio, lo de Belén vienen en la habitación de... Eso abajo, no sirve. Está bien. Dahil Christmas, colorful ang mga plates. Ay, ang galing nito. Abenas. Celsa Marie Matinga. Dios mío. Ito, nauwi ni ano. Nauwi ni Nena. Galing kay Joy at Noah. So, tinutulungan ako ni Lihiya magbukas ng kalan. Busy na kasi si Sandra. Yan na. Diba? Ang daming Hawaiian to. Hawaiian pizza, tuna pizza, cheese. Diba? Daming pizza. Ano kaya nangyayari kay pinagdadaanan? Magluluto. Nangangapa ako sa dilim. Sa totoo lang. Baka hindi na ako makapag-video habang nagluluto ako. Ito yung ginamit ko na bolognese. 6 na ganito yung binili ko. Nalagay ko na yung 4. Ayan. Bolognese. Sacan hueco pa. Sacan. Ayan. So, ayan. Yung sauce, 6. Pero parang hindi ko alam kung kasha. Pero marami namang food. 6 na ganito lang ang nabili ko. So, parang ewan ko kung kasha din sa spaghetti. No, yo también lo hago. Este está bien o más agua? Más agua, ¿no? No es espagueti. Este es spaghetti. Salsa de spaghetti.
esto ya preparado. Hay carne, tomate, sí, todo. Zanahoria, cebolla, lahat. Nandiyan na. So, wala na pong ilaw. Hindi doon na. Ayun pala yung arroz. Doon pala nag-ano si Sandra. Nagluluto ng arroz. Este arroz? Dito pala. Hindi ko na nakita. Yung gano'n kalaki? 5 kilos ng arroz yan. Hindi kasha. Kasi sobrang namin pagkain. So, ayan. Yan pa lang yun. Wala pa yung mga pagkain na chicken, ganyan. So, nilabas nila yung ano, yung malaki yung ano. Yan yung rice. 5 kilos yan ng rice. Nilalagyan pala nila yun ng oil yung rice nila. Punong abala yan. Tapos ito dito namin ilalagay kasi nga sobrang ano, sobrang liit ng lamesa doon sa loob. May nakita na mamalo. Muna nihilihiya yung mga tao kasi hindi kami makapag-ayos kapag may bata na. So, tama naman siya na paalisin muna niya para makapag-ayos kami. Pasa en tu casa. Hasta las 2. ¿Escuchan? ¿Escuchan? So, thank you so much sa mga taong nag-share ng blessing. Hindi ko kayo may isa-isa, pero alam niyo na yun. Yung mga nababanggit ko sa live, ayan. Sobrang daming pagkain, hindi na kasha. Wala pa dyan yung pambota, wala pa yung rice. Tapos ito pa. Ito. Sobrang laki nito. Alam niyo ba? Ayan, ganyan kadami. Sí, está bien. Ah, sí. Ah, ¿quién guapa? Sí. Ito 2 kilos kasi yung spaghetti. Hindi ko alam, hindi kasi yung 8 bolognese. Ang mahal kasi ng bolognese na yun. Pero yun na lang yung nagkasya sa natirang pera. So feeling ko naman kasya. Marami pa naman pagkain. Hmm? Oh, bakit? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, nena pensar Elvis de papá. So, ayan.
Spaghetti. Hindi namin may labas kasi baka biglang umulan. Pero may lamesa na sa labas. Nakabantay si Nena sa mga dessert. So, forget the cumple. Mapa kasi sabi na. Dame esa bandeja. Na iraraos namin ng mga bagay-bagay. Yun lang, sobrang kapagod. Salidos de ahí. So, papaprice ko yung mga yan. Oh, syempre, pag mamayabang ko tong gawa ko, ako gumawa niyan. Diba? Wala nga lang mga hotdog. Di na ano. Pero yaan mo na. Diba? So, ako nagluto niyan. Ayan. Hindi na kasi. Maapaw. Hindi kung gaano kalaki tong ano na to. Ito lang ang kamay ko. Oh. Diba? Ang laki. 1, 2, 3, 4. Ganun kalaki siya. So, ayan na yung rice. 5 kilos na rice. Diba? Ayan. Yo te he servido un plato de carne grande. Mi amigo, súper. Súper, mi amigo. Tía. Tía, So, uminom. Pinabili ko si Lihiya ng inumin. Kasi sobrang init. Está bien. Como Fanta. Luego cantar, ha? Cantar canción de Navidad, ha? Bien. Sí, canción de Navidad. ¿Tú no sabes? ¿Por qué no sabes canción de Navidad? Así, así. Así. Oh. Luego jugar. Cuando ganar hay algo. Cuando ganar. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, muy de Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, muy de Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad. Con bailar. Así, así. Ah, ¿cómo bailar, nena? ¿Cómo así? So, andito ako sa labas kasi si Sandra umalis. Kinuha yung yung cake. Hindi na ako nakasama. Kasi pagod na ako. Sipag ni Lihiya eh. Abay, parang yun pala yung dinidikit ako ni Elvis dati doon sa ganun, di ba? Nag-exhibition na. Sabi ko kasi mamaya, sumayaw kayo Sumayaw kayo ng magaling, bibigyan ko kayo ng premyo. So, nagpa-practice na sila. Spaghetti, Si. Spaghetti. Oo. Como así. Luego, como así.
Como así, ha? Luego, alas 2. So, nagpa-practice na sila. Kasi, bibigyan ko sila ng cash prize. Si Tata, lagi rin siyang tumutulong sa akin. Kapag nandito ako every Sunday. So, bibigyan ko din ito mamaya. Padami na ng padami yung assistant ko dito. Si Sandra, si Lihia, si Gimena, tapos si Tata. Ang dami kong... Ang dami. Nena, ba't may nag-sprite ko? Ayan si Nena, oh. Oh. Kiniinom na yung Sprite ko. Hindi pa kami nagsisimula nito. Hagard na ako. Oh! Oh, compro ba uno mas? Oh, pwede. Solo uno. Oh. Ya. Está bien. Está bien? Muy bien? Está como arroz. Yo cocinar este. Muy bien? Esto está como arroz. Como arroz. Muy bien, delicioso. No lo comas, no. Oo. Está como arroz. Oo. Ya como lo como. Oh, wow, kukuha pa. Oh, gutom na yan. Está como arroz. Ah, como oras pala. Tinadaan ako sa kwento, oh. Oh. No problema. Ha? No problema. Vale, uno más. Está bien. Oh, ayun, dun pa sa masos kumukuha. Oh. Oh. Ya. Para comer luego, ah. No. Oh. Limpia tu mano, ahí. Sinasabi. Pinawain daw siya ng spaghetti. Pinayagan ko daw siya. Napagod na yung mas. Hindi pa nagsisimula. Hindi pa nagsisimula. Napagod na yung mas. Naantay namin yung cake. Matawag niya ako. Mister? Kinakonstruct siya nito ni Nena. Nena, ayuda Lucia. Mister. Very good lang itong mga to. Silent lang sila. Bebe Kevin. Benagdami asa pete krabo. Yes, Ayun pa eh. Nakahubad kasi si Lucia. Ayaw magbihis eh. Cambia tu ropa luego, nena, ha? Naku, nagdumi-dumi na dun. Oh, ayun, oh. Tatampisaw, oh. Ito mga nonchalant. Maaraw, pero sana hindi umulan pag nilabas na namin yung mga pagkain.